Hola, buenos días. Mi nombre es Joseph Dani Pérez y mi investigación consiste en el análisis técnico y estratégico para un sistema de riego automatizado y controlado para un jardín pequeño. A continuación tenemos el contenido, introducción, marco teórico, tenemos la pregunta de investigación, nuestra respectiva hipótesis y las variables de la misma. Para la metodología se obtuvieron resultados experimentales, se hicieron simulaciones, su respectivo análisis de hipótesis y por último las conclusiones. En la actualidad los sistemas de riego en su gran mayoría son operados de forma manual. Debido a esto se suelen presentar problemas comunes generados por el ser humano. También según un informe desarrollado por la ONU, se observa que un aproximado del 70% del agua es utilizada para el riego. Basado en estas cifras, se hace esencial hacer un uso eficiente del agua mediante riegos tecnificados. En la presente investigación se propone el análisis de factores para un sistema de riego automatizado y controlado para el jardín de la casa. Se procederá a determinar el tipo de riego apropiado, calcular sus parámetros. Para la automatización del circuito se utilizará un sistema de lazo cerrado, siendo los sensores los controladores automáticos. Para la elección del método, yo decidí escoger el método de riego por aspersión, ya que este se puede implementar en todo tipo de cultivos y suelos. Tenemos las fórmulas para el cálculo, tenemos el número de aspersores máximos del sistema relacionado mediante los caudales, podemos calcular el espaciamiento entre los aspersores y el número de aspersores a instalar en una determinada área. Podemos observar el diagrama de bloques del sistema, un sistema de lazo cerrado con retroalimentación siendo los sensores, como se mencionó. Luego tenemos nuestro diagrama de conexión del sistema. Tenemos el módulo Arduino, que es el microprocesador donde se hace toda la programación y donde van conectados la mayoría de los componentes. Tenemos el sensor de humedad que mide la humedad de la tierra, que va conectado a cualquiera de los pines analógicos. Tenemos el LCD, el módulo relé y el sensor DHT11 conectado a cualquiera de los pines digitales. El módulo relé permite a un microcontrolador como Arduino soportar cargas que su electrónica no suele manejar, como por ejemplo cargas de corriente alterna de hasta 250 voltios y 10 amperios. El sensor de HT11 registra valores de temperatura en un rango de 0 a 50 grados centígrados con una precisión de más o menos 2 grados centígrados. El módulo Bluetooth va conectado al puerto serial y nos permite establecer la conexión entre nuestro móvil y el software. Tenemos la electroválvula, que es la que permite el paso del fluido accionada mediante una señal eléctrica que va conectada al módulo relé. Luego tenemos las fórmulas para el cálculo de la bomba, tenemos la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad, luego calculamos la potencia de la bomba, tenemos las pérdidas en la tubería, el coeficiente de fricción de la tubería y el número de Reynolds. Luego tenemos nuestra pregunta de investigación: ¿qué valores deben registrar los sensores de humedad del suelo FC28 y el sensor de HT11 para garantizar un riego saludable para las plantas mediante un riego por aspersión controlado vía Bluetooth para el jardín de 19 metros cuadrados de la casa? ¿Y qué estrategias se deben implementar en los sistemas de riego para reducir la potencia de la bomba? Tenemos cómo afecta la temperatura a las plantas. De manera transitoria o constante, el estrés por calor causa cambios morfoanatómicos, fisiológicos y bioquímicos en las plantas que afectan su crecimiento y desarrollo. También la germinación de las semillas se puede ver afectada por altas temperaturas mayores a 35 grados centígrados para varios tipos de cultivos, entre algunos de ellos como la lechuga y la espinaca, lo cual es conocido como termoinhibición. Luego tenemos un gráfico de la temperatura promedio anual en meses en Honduras. Observamos que entre mayo y abril la temperatura promedio es la más alta. Luego tenemos cómo afecta el exceso hídrico sobre la fisiología de las plantas. La tolerancia a la sequía es definida como la capacidad de las plantas de vivir, de crecer y de obtener rendimientos satisfactorios bajo condiciones limitadas de agua en el suelo o en un periodo de estrés hídrico. También se muestra el gráfico de la precipitación promedio anual en meses en Honduras, como podemos observar entre mayo, junio, agosto, septiembre y octubre, donde se da la mayor precipitación, que esto coincide con las temporadas de lluvia en nuestro país. Luego tenemos nuestra hipótesis: el aumento de la humedad relativa en el invernadero, alcanzando los niveles entre 80 y 85%, debe ser evitados debido a que este nivel de humedad en el aire produce enfermedades en las plantas y evitan su transpiración. Entonces, como se vio anteriormente, para temperaturas mayores a 35, pueden afectar la germinación y se tomó esa como hipótesis. El porcentaje de humedad mínimo de la tierra para empezar el riego debe ser menor a 50 y la potencia sabemos que está relacionada por la ecuación de Bernoulli. Y un parámetro que fácil a determinar para ver cómo puede variar la potencia de la bomba es
quizás la ubicación donde está el terreno con respecto donde nosotros queremos extraer el agua. Entonces, que puede ser, está relacionada con la diferencia de alturas, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuestras variables de la hipótesis son la temperatura ambiente, el porcentaje de la humedad del suelo y la potencia de la bomba. Luego tenemos la metodología. Para el sistema de riego por aspersión se procede a medir el área del terreno, el caudal del recipiente, la distancia de la tubería y el número de aspersores. Para el sistema automatizado, el riego inteligente está adquiriendo los datos ambientales periódicamente de los sensores. Cuando los niveles de humedad y temperatura caen por debajo del nivel de umbral predeterminado, la señal hace que el microcontrolador inicie el riego. También para tener conectividad vía Bluetooth se debe seguir cierta pauta como establecer los mismos bytes por segundo en el módulo Bluetooth como en el Arduino. Según la hoja de especificaciones, este número estándar para el módulo Bluetooth viene en 9600 bytes por segundo. También establecer el mismo puerto de comunicaciones entre el módulo Bluetooth, el Arduino, y cuando nosotros agregamos nuestro móvil a la computadora, y establecer la programación correcta en Arduino como cuando estemos diseñando la aplicación móvil, también para asegurarnos la transmisión de datos. Luego se pueden ver las dimensiones del jardín de la casa. El jardín se encuentra 4 metros debajo del recipiente que contiene el agua. El área del jardín es de aproximadamente 19 metros cuadrados. Se procedió a medir el diámetro por donde va a salir el fluido del rotoplas, obteniendo un valor de 25 milímetros. Entonces, a partir de ese valor, se seleccionaron las tuberías de succión y de descarga de 1 pulgada y 3/4 de pulgada, calibre 40 ambas, respectivamente, con una longitud aproximada de 34 metros en total, de material de acero, ya que este es muy resistente. Luego tenemos el sensor, el aspersor que yo decidí utilizar fue el de 360 grados, ya que presenta una presión de 150 kilopascales, un flujo de 134 litros por hora y tiene un diámetro de riego de 3.4 metros. Luego se muestran algunos parámetros del cálculo del sistema. Los que están marcados en azules son quizás parámetros importantes a tener en consideración, como el caudal del sistema, el número máximo de aspersores, el número de aspersores a instalar en el jardín de la casa. Se calcularon otros parámetros como las velocidades en los distintos puntos, el número de Reynolds, el coeficiente de fricción, las pérdidas en la tubería, en los codos, en la entrada del rotoplas. Se calculó la potencia de la bomba dando el resultado de 67.7 watts y la distancia de los aspersores de 3.5 metros. La bomba debe elegirse con potencia mayor a la calculada a fin de que trabaje con un margen de seguridad. Se estima que el 70%, entonces nos dio una potencia aproximada de 96.72 watts. A continuación se muestra si el jardín estuviera 4 metros sobre el recipiente. Si fuera al revés, se obtuvo una potencia de 142.37 watts y pudimos observar que se tiene un aumento de la potencia del 45.65%. Luego el pseudocódigo para el sistema, tenemos los valores de umbrales para la humedad de la tierra menor a 50% y la temperatura máxima igual a 35 grados centígrados. Los sensores proceden a estar registrando los valores cada tiempo. Si la temperatura es mayor que la temperatura máxima, entonces no se activa el riego. Si la temperatura es menor o igual que la temperatura máxima, procedemos a verificar la humedad. Si la humedad es menor que la humedad de tierra máxima, entonces mostramos un mensaje humedad baja. No se activa el riego durante el tiempo que nosotros programemos, y si no, pues no se activa el riego. Luego el software que utilicé para la simulación fue Proteus, ya que nos brinda compatibilidad vía Bluetooth entre el Arduino y el dispositivo móvil. Para la plataforma yo utilicé el software de INT at Inventor, ya que presenta gran versatilidad, además de contar con la programación estructural en bloques. Como podemos observar en la figura, esa es la interfaz de la aplicación que diseñé. Luego obtuve resultados experimentales, hice 3 escenarios. El primero consta cuando el sensor registra valores mayores a 35 grados centígrados. Como se puede observar en el pseudocódigo, se espera que el sistema no riegue. El LED que simula el grifo se mantiene apagado, como se puede apreciar en las 5 pruebas que se realizaron. Similar es el escenario 2, cuando el sensor de humedad registra valores mayores o igual al 50%, se espera que el sistema se mantuviera apagado. Y para el escenario 3,
Se espera a que el sistema se encendiera y empezara a regar. El LED simula el grifo, lo podemos apreciar mejor en las simulaciones. Como podemos ver, el software de Proteus y descargué una aplicación para poder ver la interfaz de mi celular en la computadora y poder estar monitoreando y controlando el sistema de riego desde el celular. Como podemos ver, el escenario 1 y 2. Observamos que el LED se mantiene apagado, el sistema no está regando. Aquí podemos ver que la humedad, podemos monitorear los valores de en nuestro celular y observamos que el sistema está regando. Podemos observar que el grifo se mantiene encendido, está en color verde. Luego se procedió a realizar el análisis estadístico. Se calculó la probabilidad de que la potencia aumente con el aumento de la altura y dio una probabilidad del 99.81%, por lo que para un intervalo de confianza del 95% no podemos descartar la hipótesis. Luego hice el análisis estadístico para la automatización. Utilicé el método de regresión multivariable que determina la relación entre varias variables. En este caso el sistema era de 3 variables. Como podemos ver, se obtuvieron las probabilidades de los coeficientes para un nivel de significancia del 5%, dando para los coeficientes de temperatura y humedad mayores a ese nivel de significancia, por lo que se dice que los coeficientes no son significativos y se descarta el ajuste del modelo. Lo hice para varios casos. Luego entonces procedí a calcular la probabilidad de que la temperatura promedio esté por debajo de 36 grados centígrados, dando como resultado una probabilidad de el 99.99%. Esto lo hice para poder modelar el sistema en 2 variables y poder encontrar la ecuación que me modele el sistema. Entonces procedí a determinar la ecuación por medio de la herramienta de MATLAB. Obtuve la siguiente ecuación. El valor 1 el valor 1 me dice valor alto del voltaje o cuando el sistema está encendido, y el valor 0, valor bajo voltaje o el sistema apagado. Entonces, para el 5% de la humedad del suelo se obtuvo un valor de aproximadamente 1, o sea, el sistema está encendido. Para el 30% de humedad del suelo, 0.93, aproximadamente 1, entonces el sistema se enciende. Y para el 65% de humedad del suelo se obtiene un valor de aproximadamente 0, por lo que se espera que el sistema de riego esté apagado. Esto lo podemos ver mejor gráficamente. Tenemos 3 gráficas. Cuando se muestra la humedad del suelo del 30%, se espera que el sistema se encienda, pero a valores mayores de 35 grados centígrados el sistema se apaga. Similarmente para la humedad del suelo de un 5%, y para la humedad del suelo de un 65% se espera que el sistema se mantenga apagado, como se puede apreciar en la figura. Luego se modeló gráficamente en 3 dimensiones el sistema. Tenemos el estado del sistema: 1, valor alto o encendido del sistema, y 0, valor bajo o apagado del sistema. Tenemos la temperatura y el porcentaje de la humedad del suelo. Podemos observar el funcionamiento del sistema en 3 dimensiones y luego procedo a dar las conclusiones. Entonces, se realizó el ajuste pertinente del sistema modelándolo matemáticamente, obteniendo resultados muy favorables que fortalecen la hipótesis previamente establecida, garantizando una mejora del recurso hídrico debido a que cada vez se limita menos la intervención humana. También se analizó el sistema si el jardín estuviera a 4 metros sobre el recipiente y se obtuvo un aumento de la potencia del 45.65%, y se calculó la probabilidad de que la potencia aumente a medida de que va aumentando la altura de una probabilidad del 99.81%. Entonces concluí que la elección del lugar, si nosotros queremos instalar un sistema de riego, puede ser un punto estratégico que nos puede beneficiar o perjudicar. Y esta sería mi investigación. Gracias por su tiempo. Me despido.